nos habla de una arquitectura normal de una glándula mamaria, sobre lo que va a ocurrir las lesiones. ¿Qué tipo de lesiones vamos a ir observando dentro del parénquima mamaria? Y vamos a ir viendo que hay lesiones inflamatorias, al igual que las lesiones neoplásicas. Nosotros vamos a enfocarnos más en las lesiones neoplásicas. Ustedes lo van a leer dentro del capítulo también del Robin, de las lesiones inflamatorias. Pero especialmente aquí en la clase práctica vamos a enfocarnos en estas lesiones neoplásicas que pueden ocurrir. Y van a ir a fijarse ustedes que estas lesiones neoplásicas principalmente comienzan como lesiones pre-neoplásicas. Y sabemos que el método de diagnóstico habitual, frecuente para estas lesiones son las mamografías, que es lo que nos está mostrando en esta imagen. Fíjense ustedes las mamografías que les muestran áreas como un puntillado blanquecino. ¿A qué puede deberse eso? Son sitios de calcificaciones. ¿Y qué es lo que se puede calcificar? Ustedes se acuerdan que habíamos estudiado que hay dos tipos de calcificaciones, ¿verdad? Las calcificaciones metastásicas y las calcificaciones distróficas. Y justamente la mayoría de las lesiones que vamos a encontrar aquí son las relacionadas a las calcificaciones distróficas sobre un tejido necrótico. Pero ¿por qué puede necrosarse ese tejido? Porque puede haber una lesión celular, ¿verdad? O puede acompañar incluso en los procesos neoplásicos, que es lo que estamos observando aquí en pequeños puntillados blanquecinos, que son las lesiones in situ, las lesiones incipientes, para lo que van a ser los previos, vamos a decirle, para una malignidad. Son lesiones que vemos generalmente en pacientes en edad aproximadamente después de los 40 años. Es la forma habitual de presentación, pero actualmente se está viendo incluso en pacientes muy jóvenes este tipo de lesiones mamarias. Estas lesiones que estamos viendo aquí en la mamografía no lo diagnosticamos por una vamos a decir, palpación, ¿sí? Estas son lesiones que no se palpan, son lesiones microscópicas y tampoco podemos palpar, entonces solamente con una mamografía hacemos el diagnóstico. Ustedes saben que la mamografía es una indicación en toda mujer mayor de 40 años o a partir de 40 años. Si alguien tiene antecedente de neoplasia en la familia, debe realizarse incluso mucho antes, a partir de los 35, si es que tiene antecedentes familiares. Esta mamografía uno se hace anualmente y como le estaba mencionando, es el método para el diagnóstico de las lesiones preneoplásicas como los carcinomas in situ, que es lo que nos está mostrando aquí. Y fíjense ustedes, esto es una resección, probablemente una cuadrantectomía. Sabemos que las lesiones mamarias se dividen especialmente en cuadrantes y el lado externo es donde predomina este tipo de lesiones. Y se puede ver unas imágenes, como notan ustedes aquí, ven ustedes, áreas grisáceas, que serían las áreas blanquecinas, grisáceas, que podrían corresponder al estroma fibroso, y las zonas medio amarillentas, con un puntillado, fíjense ustedes como esta, que al palpar, de repente ya la pieza, esto extruma, sale un material medio cremoso, que es lo que corresponde a la zona de necrosis, a la histología. Y esa es la zona que se calcifica. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en esta mamografía para las lesiones in situ. Sería lo que correspondería a un carcinoma ductal in situ, que afecta a los ductos. ¿Se acuerdan de lo que les mostré? Puede haber a los ductos o a nivel tubular, especialmente a nivel ductal. ¿Qué tipo de lesiones podemos ver aquí? Justamente como le dije, esa mamografía es lo más sensible para detectar esas microcalcificaciones, que me pueden mostrar estas lesiones histológicas, que son los patrones de un carcinoma ductal in situ. Y hay patrones comunes, como estas que ustedes ven aquí, que es lo que le llamamos comedocarcinoma. Comedocarcinoma. Una lesión donde ese ducto está alterado, hay atipia celular y ustedes pueden ver áreas de necrosis. Y sobre esa necrosis se produce la calcificación. El otro que estamos viendo aquí es el patrón papilar.
patrones de carcinoma ductal in situ, lesiones que afectan el ducto y no hay infiltración del estroma. Este es el patrón papilar. El otro patrón que vemos aquí es el cribiforme. Ustedes tienen que saber reconocer los patrones. El comedo es el que más se asocia a las calcificaciones. Entonces estamos viendo un patrón cribiforme, un patrón sólido. Toda la zona del ducto está constituida por células epiteliales atípicas y un micropapilar. Micropapilar son los patrones más comunes. También hay otros tipos de patrones no comunes o especiales, como el apócrino, hipersecretor, quístico, escamoso, de células claras, células en anillo de sello, células fusiformes o células pequeñas, que de repente van a leer ustedes, son otras variedades dentro del grupo de los carcinomas ductales in situ. Entonces son los patrones más comunes, como le dije, los más característicos. ¿Qué otra característica tengo que observar cuando yo miro un carcinoma ductal in situ? El grado nuclear. El grado nuclear. Fíjense aquí. Entonces el grado nuclear puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1, bajo grado nuclear, no hay mucha atipia. El grado intermedio, acá yo estoy viendo los patrones. Los patrones, ¿cuál sería? Este sería el tipo cribiforme, por ejemplo. Y de un grado nuclear, 1, de bajo grado. Este sería un patrón histológico de tipo comedo, con un grado nuclear alto. O sea, yo puedo ver todas estas variedades que recién acabamos de ver, por ejemplo, el de tipo comedo, el tipo papilar, cribiforme, son los patrones histológicos. Y ellos pueden ser de varios grados nucleares otra vez, de grado 1, 2 o 3. El comedo, por ejemplo, casi siempre es de grado intermedio o de alto grado nuclear. Sin embargo, las otras, como un patrón sólido, el cribiforme, puede ser de bajo grado, de grado intermedio o de alto grado, ¿sí? Que es lo que estamos observando aquí. ¿Y qué se mira en los grados nucleares? La relación núcleo-citoplasma. Noten ustedes, esta, por ejemplo, es de un alto grado nuclear, donde veo incluso un nucleolo prominente, la atipia es marcada. Esa correlación, ese es el informe que ustedes van a leer en un resultado de una lesión de mama cuando hay una afectación a nivel de los ductos. Entonces se les informa el patrón y se les informa el grado nuclear de atipia. Que vemos aquí, fíjense, esta sería un grado intermedio, por ejemplo, ¿no? En parte, ¿verdad? O un alto grado parecería incluso sí que, porque veo la misma característica donde hay necrosis en el centro y su frecuente asociación a la calcificación. Sin embargo, esta sería un patrón cribiforme, con un grado intermedio probablemente. Hay que mirar a mayor aumento para ver el cambio histológico. Pero esta necrosis de por sí también ya suele acompañar a los de grado nuclear mayor, entre intermedio o alto. Entonces acá tenemos un carcinoma ductal in situ de tipo comedocarcinoma. Un carcinoma ductal in situ de un patrón cribiforme y acá lo que faltaría es el grado nuclear, que vamos a escribir, ¿verdad? Por debajo de alto grado nuclear, de grado intermedio, por ejemplo. Aquí un patrón sólido, ¿sí? Un patrón histológico de tipo sólido y con un grado nuclear intermedio. Algunos núcleos pequeños, acá veo algunos núcleos de gran tamaño. Entonces las características que van a ir acompañando. O aquí veo un patrón papilar. ¿Ven? Tiene un eje fibroconectivo, la tipia celular y veo otra vez nuevamente el grado nuclear, un grado intermedio. Entonces, para los diversos tipos de patrones acompañan el grado nuclear. Esa es la asociación. Sólido y un carcinoma ductal de tipo papilar. Otras variedades, un carcinoma ductal in situ micropapilar, micropapilas, penachos de células epiteliales en la luz sin un eje fibroconectivo con marcada atipia, o esta que le llamamos también clinging, de una lesión de alto grado nuclear. Vean ustedes los núcleos grandes, hipercromáticos, con nucleolos incluso
muchas veces prominente o anaplásico, una disrelación alta entre el núcleo y el citoplasma. Y lo otro llamativo también, que acá ya estamos viendo, ese acompañamiento de la necrosis, una necrosis de tipo coagulativa, una necrosis tumoral. Lo resaltante de todas las lesiones que vamos a ir viendo para las lesiones mamarias es que a todas ellas le realizamos tinciones de inmunohistoquímica. Un cáncer de mama o una lesión de mama, especialmente preneoplásica o ya infiltrante, no puede, como se dice, tratarse sin haberse hecho realmente la inmunohistoquímica. Por eso que es muy importante. Y sabemos que normalmente estas células epiteliales son positivos para los receptores de estrógeno y progesterona. Y en base a eso, otra vez también se le hace los grados moleculares para este tipo de lesiones, porque la respuesta al tratamiento es mejor incluso cuando, por ejemplo, en este caso, un receptor para estrógeno positivo, un receptor para estrógeno de progesterona, un receptor de estrógeno y progesterona positivo, ¿verdad? Que son los dos marcadores que estamos viendo aquí, que es un patrón de tipo cribiforme, ¿verdad? El patrón histológico. Y luego el grado nuclear, que es lo que me informa con la coloración de hematoxilina eosina. Y posteriormente hacemos este estudio inmunohistoquímico. Por ejemplo, positivo para ER2, un marcador también, que me indica que el tratamiento es mejor con algunas drogas cuando es positivo para estos marcadores. Y cuando es negativo, el pronóstico es más sombrío. Aquí podemos ver que citoqueratina positivo, que me indica que no es una lesión infiltrante porque me está coloreando a las células mioepiteliales, ¿sí? Es una característica que vemos, esto es un patrón sólido, por ejemplo, pero una lesión in situ, que todavía no produce infiltración. ¿Con quién tengo que hacer mi diagnóstico diferencial de un ductal in situ? Es con el lobulillar. Me está afectando a un lobulillo, esa unidad lobulillar ductal que dijimos. Y miren aquí, parece como ductales, pero en realidad estas células están separadas, son células individuales, poco cohesivas, con un núcleo grande. Cuando ya hace su forma infiltrante, se ubican en fila india. De repente pueden ser células individuales mucosecretoras, tipo en células en anillo de sello que podemos observar. Entonces, eso sería un carcinoma lobulillar in situ. El anterior era el ductal. Carcinoma lobulillar in situ clásico, ¿sí? Aquí, fíjense, un lobulillar in situ clásico. ¿Qué tiene de particularidad? La diferencia con los otros es que este es su marcador, justamente la ecaderina, suele ser negativo, porque pierden cohesividad. ¿Se acuerdan ustedes que la ecaderina era un tipo de proteína que encontramos en las células, en las uniones intercelulares? Y la particularidad de este tipo de lesiones es que estas células son poco cohesivas, se separan. Entonces, cuando yo le tiño, le hago una inmunotinción con la ecaderina, sale negativo, que es lo que estamos viendo aquí. Y fíjense, estos son ductos normales. La zona de los lobulillos, ¿verdad? De los ductos, la porción lobulillar es positivo para esas células, son lesiones normales, o sea, son, perdón, células normales. Sin embargo, la zona tumoral neoplásica, esta la veo ausente, que es lo que me está mostrando aquí. Fíjense, son ecaderina negativa para las lesiones de tipo lobulillar. Son lesiones de alto grado, pero acá no usamos los patrones como la que le acabé de mencionar. Esos patrones de comedo papilar no usamos. Esas son para un ductal. Esta es una lesión lobulillar que también puede tener necrosis y también puede acompañar a microcalcificaciones. Solo que esas microcalcificaciones son más habituales en un carcinoma ductal, de tipo comedo, por ejemplo. Es más frecuente. ¿Cómo hacen ustedes la diferencia aquí con un comedo, por ejemplo? Porque estas células son separaditas, ¿sí? Son poco cohesivas. Y la atipia que ven aquí, esto, mucosecreción, esto solamente lo vemos en un tipo lobulillar, no en un ductal. Acuérdense de esas características. Esto sería incluso la forma pleomórfica, ya muy atípica. Bueno, esa es en relación entonces a las lesiones in situ.
Tenemos ductal y tenemos lobulillar entonces. Acuérdense de los marcadores inmunohistoquímicos que me ayudan a la diferenciación y recordar que solamente el diagnóstico lo hago por mamografía. No puedo yo decir palpé una lesión in situ, porque eso no ocurre. No son lesiones palpables. Recién son palpables las lesiones ya infiltrantes o una mastopatía, una patología que no sea tumoral, por ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Estamos viendo a una mujer probablemente en edad fértil, ¿verdad?, que tiene lesiones de aspecto inflamatorio. Fíjense el pezón, la zona de la areola, hay una secreción purulenta que muchas veces incluso esto lo vemos como una área de eczema enrojecida, llama la atención, ¿verdad? Se le trata como un proceso inflamatorio porque uno palpa y no hay masa tumoral. Le realizan la mamografía, sale negativo porque no hay ninguna imagen que llame la atención, pero siempre pensar y tratar de pedir o realizar una biopsia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de fondo podemos encontrar una enfermedad llamada enfermedad de Payet. ¿Se acuerdan ustedes que esto ya vimos nosotros en lesiones vulvares, ¿verdad? Y también parecida podemos encontrar en la mama, solo que a diferencia de la región de la vulva, ¿se acuerdan que eran lesiones que no acompañan a neoplasias infiltrantes? En estos casos sí puede ser acompañante de un carcinoma ductal, por ejemplo, pequeño, que esté de fondo y que sea solapada por esta enfermedad de Payet. ¿Qué vamos a encontrar en la histología? Nido de células epiteliales, lesiones intraepiteliales, ¿sí?, con el halo claro, paz positivo. ¿Se acuerdan que es similar, igualito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se originan de las células aquí epiteliales que dan origen a las estructuras de los anexos. Esas se van originando, pero son lesiones intraepiteliales. La diferencia con las lesiones que encontramos a nivel vulvar es que estas pueden ir acompañadas de lesiones infiltrantes. ¿Infiltrante de quién? De un ductal, por ejemplo. O sea, tiene un carcinoma ductal infiltrante y también una enfermedad de Payet en la parte epitelial. Siempre descartar justamente ese tipo de lesiones. Bien. Este es el libro más actual en relación a las lesiones infiltrantes, la clasificación de la OMS para los tumores de mama. Entonces, cuando uno informa un carcinoma ductal, cuando yo era estudiante hablábamos de un carcinoma ductal infiltrante o carcinoma lobulillar infiltrante. Esa era la forma clásica. El resto ya prácticamente no existía, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que ahora no. Ustedes van a encontrar variedades de tipo histológico y se informa carcinoma invasivo de mama de tipo no especial. Y entre paréntesis es lo que correspondería a la anteriormente, la forma que yo estudiaba, que era el ductal, la forma clásica. Puede tener varios patrones dentro de este tipo ductal. Patrón medular, por ejemplo, que vamos a ir mirando qué puede ser. Luego está el carcinoma invasivo de tipo lobular, un carcinoma invasivo de tipo tubular, un carcinoma de tipo cribiforme, micropapilar, mucinoso, metaplásico, microinvasivo y las otras variedades, ¿sí? El lobular sería el lobulillar. Entonces, carcinoma invasivo tipo no especial es lo que actualmente o anteriormente se le llamaba al ductal. ¿Qué es lo importante dentro de todas estas lesiones que vamos a ir viendo? Siempre la morfología. El patólogo realmente tiene una función muy importante cuando hace un diagnóstico de este tipo de lesiones. Porque las coloraciones habituales de hematoxilina eosina, nosotros tenemos que saber reconocer si es un ductal, o sea, la forma no especial, ¿verdad? El tipo no especial, o las formas especiales, que serían estas otras variedades que le estoy mencionando. Pero especialmente dentro del grupo de la especial, ¿qué solemos informar? Cuando yo veo ducto, tengo que agregarles 3 características, que es lo que le llamamos sistema de grado o modificación de Richardson.
que son la formación de túbulos, si hay o no estructuras tubulares. Cuanto mayor es el porcentaje de estructuras tubulares, vamos a decirle que tiene menos puntaje. Y vamos a hacer de 1 a 3 los puntajes para la formación de túbulos. Otra característica que me voy a fijar es el pleomorfismo nuclear y lo otro es la figura mitótica. Entonces, formación de túbulos mayor al 75% de lo que yo veo en los cortes histológicos tienen túbulos, entonces tiene un punto. El pleomorfismo nuclear no es tan marcado, se ven núcleos pequeños, la mayoría acá de los patrones, vamos a decir, infiltrante, por ejemplo, es de tipo medio cribiforme, no se ven tanto los nucleolos, entonces digo un punto también. Figuras mitóticas son raras, menos de 7 mitosis de mayor aumento, en 10 campos, ¿verdad? Porque en 10 campos me voy fijando mayor aumento y tienen de 2 a 3 mitosis, por ejemplo, encuentro, entonces tiene un punto. Sumado todo, tengo 3 puntos. Es el más bajo de los puntajes. Sería un carcinoma no especial ductal de tipo no invasivo, o sea, de tipo invasivo, grado de bajo grado, ¿verdad? Porque de 3 puntos. Después me voy fijando en los otros, si en alguna zona la formación de túbulo va de 10 a 75%, ya va bajando, ya veo más área sólida, entonces el puntaje va aumentando. La misma cosa para el pleomorfismo nuclear y lo otro para las figuras mitóticas. Fíjense, de 8 a 14 mitosis ya sería un punto 2. Entonces, 2, 2, 2. Serían 6, ¿verdad? De grado intermedio. Y el 9, que van a ser 3 puntos para la formación de túbulos, que me fijo, menos del 10% de formación tubular. O sea, histológicamente ya casi no veo estructuras tubulares, pero sé que es un tumor de mama con aspecto tubular. ¿Por qué? Porque voy a mirar, voy a tratar de ver todas las características. En algunas áreas tiene que haber. Entonces, acá veo que es menos de 10% de esa formación de túbulos. Para mi formación tubular, 3. Pleomorfismo nuclear son células grandes con un núcleo bizarro, nucleolo prominente, entonces le doy 3 también. Y lo otro que me fijo es la figura mitótica. Más de 10 mitosis, o más de 15 en realidad, mitosis a mayor aumento, lleno de estructuras mitóticas. Eso también va justamente. Y esto me habla de que un peor pronóstico probablemente, porque es un carcinoma de alto grado. 3 puntos de bajo grado, hasta 6 puntos de grado intermedio y hasta 9 puntos de alto grado, ¿sí? Eso ya para las lesiones infiltrantes. Estas estructuras que me voy fijando son ya para las lesiones infiltrantes de un carcinoma ductal. Entonces, acá podemos ver. Grado 1, bien diferenciado, tumor de bajo grado, total de 3 a 5 puntos, puede ser. Grado 2, de moderada diferenciación, de grado intermedio, de 6 a 7 puntos. Y a partir de 8, 9, entonces vemos a un grado 3. Tiene un peor diferenciación y son tumores de alto grado histológico. Les dije que esto siempre tiene que ir acompañado de la evaluación de marcadores inmunohistoquímicos. ¿Cuál de ellas? Receptores estrogénicos y progesterona. Y de acuerdo a ello, entonces yo voy gradando también el pronóstico que va a tener este tipo de lesiones. Cuando hablo de un marcador positivo, cuando, fíjense ustedes aquí, ¿verdad? Todas las células, en su mayoría, se ven. Es positivo cuando mayor o igual a 1% de intensidad de las células se ven positivas. Si de repente veo 1 o 2 células que están marcadas, eso no puedo yo decir que sea positivo. Como en este caso, fíjense, totalmente negativo. Lo mismo aquí. Sin embargo, yo tengo que ver más de 1% del componente celular tiene que estar teñida para hablar de positividad para los receptores. El otro marcador que utilizamos, les mencioné, era la expresión de ER2. ¿Por qué es importante justamente hablar del ER2? Por el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Porque si es positivo, tiene mejor pronóstico. Cuando es negativo, responde de menor justamente proporción al tratamiento farmacológico, ¿sí? Que se le va a aplicar. Y este ER2 se puede hacer el dosaje en marcadores inmunohistoquímica
en estudio de FISH, donde se ven como coloreado en estudio de DISH. Son los métodos de expresión para la inmunohistoquímica y la parte molecular de este tipo de lesiones, para los carcinomas ductales. Entonces, dependiendo de estos marcadores, tenemos los subtipos moleculares. Ustedes van a ir viendo ya después esto. ¿Quién es el que hace esta clasificación molecular? El mismo patólogo también hace, solo que en algunos laboratorios solamente tenemos para realizarlo con coloraciones de hematoxilina eosina. Entonces yo no puedo realizar este subtipo molecular. Tengo que enviar el material a un laboratorio donde se realice tinciones de inmunohistoquímica. Y ahí sí me va a hacer este subtipo molecular, donde ustedes pueden ver aquí. Fíjense, esto sería la hematoxilina eosina. Yo veo que tiene ductos. Y acá yo voy a ver las variedades de lesiones que pueden aparecer. Puede ser un ductal, puede ser un lobulillar, y me muestra, por ejemplo, que es positivo para ER2, positivo para progesterona y es negativo para ER2. Entonces, ¿qué grupo o qué subtipo molecular es? Es la luminal A. Dentro de este grupo, ¿qué puedo encontrar? Puede ser un ductal, puede ser micropapilar, el tubular, esas variedades que acabamos de observar dentro del grupo histológico. Entonces, esto es un subtipo molecular. El otro grupo, fíjense, todo positivo. Positivo para ER2, positivo para la progesterona y positivo para el ER2. Es la luminal B. ¿Sí? Otro, por ejemplo, es negativo para los receptores de estrógeno y progesterona. Y noten ustedes que también acá yo estoy viendo ductos en este primer grupo, luminal A. Sin embargo, la sobreexpresión de ER2, por ejemplo, solo da para ER2 positivo y es negativo para los otros tipos de receptores. Y hay un grupo llamado triple negativo. ¿A qué se refiere eso? Porque es negativo para estrógeno, negativo para la progesterona y negativo para ER2. Dentro de este grupo está el carcinoma medular, así una forma para acordarnos de forma rápida. Dentro del luminal A puede ser el ductal, dentro del luminal B o el sobreexpresión de ER2, por ejemplo, puede ser el lobulillar. Pero dentro de cada uno de ellos otra vez están los diferentes tipos de tumores. De lo importante es que tienen que recordar cómo son sus marcadores para hablar de luminal A, de luminal B o de tipo basal. Dentro del tipo basal, como les digo, la variedad histológica suele ser el tipo medular. Aquí para ir mostrándoles justamente la macroscopía de este tipo de lesiones, cómo suelen ser estos tipos de tumores. Aquí ya estamos viendo un tumor de alto grado bien evidente en la masa, una alteración, ¿verdad? Ya ligeramente toda la mama está fistulizando incluso, que es lo que estamos observando en esta imagen. Da la imagen en piel de naranja, como le llamamos, porque ir produciendo incluso retracción del pezón y la areola, dando esta imagen en piel de naranja porque hay una afectación de los vasos linfáticos. Las estructuras linfáticas que se encuentran aquí en la parte de la dermis, por debajo del epitelio, están todos llenos de células neoplásicas. Hay una invasión ya linfática y eso es lo que da este aspecto justamente macroscópico, una retracción del pezón, ¿verdad? Es llamativo. Ustedes ven por la macro, ya tienen que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Descartar que esto sea cáncer de mama es lo primero que le va a venir en mente, ¿verdad? ¿Y cómo descarto? Haciendo todos los estudios, ¿verdad? Pero lo primero que voy a hacer el diagnóstico en pensar va a ser en ese cáncer de mama, un carcinoma, y después ir viendo qué tipo histológico. No van a pensar en una lesión inflamatoria, ¿verdad? Al observar esta macroscopía. Y aquí vemos la macroscopía de esta lesión. Generalmente para los carcinomas ductales, los carcinomas usuales, suelen ser una masa de bordes irregulares, infiltrantes, que producen esa retracción del pezón. Noten aquí, es una masa tumoral, ¿verdad? Infiltrante, poco delimitado, sólido, esirroso le llamamos. ¿Por qué? Porque tiene mucha desmoplasia. El tejido conjuntivo que está ahí está tan solidificado porque está lleno de células neoplásicas, entonces da una conformación sólida, dura, pétrea prácticamente cuando uno lo palpa. Y lo mismo ocurre ya en la pieza totalmente, ¿verdad? Que nosotros vemos en la macroscopía. Y suelen ser lesiones únicas para los ductales.
Para recordar, no hay diferencial del lobulillar. Entonces, carcinoma invasivo de tipo no especial, que sería el tipo ductal. Que veo la histología, aquí los patrones, acá utilizo esos grados que dijimos, la formación de túbulo, la morfología nuclear, las figuras mitóticas. Entonces yo puedo acá decir que esto es de bajo grado, grado intermedio, de alto grado. Noten ustedes, acá ya no hay formación de túbulo, es totalmente sólido. Me voy fijando la relación núcleo-citoplasma, figuras mitóticas, ¿sí? Esto sería un alto grado, un carcinoma invasivo de tipo no especial, entre paréntesis ductal, de alto grado. Y este de grado intermedio porque veo algunos ductos, noten aquí ya hay área sólida, y esto es lo que le está diciendo la desmoplasia, esas figuras de fibras de colágeno, lo escirroso que suele dar ese aspecto sólido. Dentro de este grupo les mencioné que podríamos encontrar, por ejemplo, el triple negativo. Esta anterior, por ejemplo, puede ser una luminal A, por ejemplo, que acabamos de ver. Sin embargo, dentro del tipo también acá podemos ver esto de aspecto ductal, porque nido sólido, pero aparece este acúmulo y de infiltrado inflamatorio, los llamados TIL también que le llamamos, que es la presencia de linfocitos, un criterio también histológico que solemos agregar para este tipo de lesiones. Es el tipo no especial con patrón medular. Tiene un patrón medular porque parecen bien delimitados, medio nodular, y a la histología voy a ver que la mayor parte es sólido, no forman casi ductos, y veo este denso infiltrado inflamatorio. Diferenciar del otro tipo de carcinoma, ya no especial o realmente especial, ¿verdad? Que sería el lobular o lobulillar. El lobulillar no suele verse como una masa única, suele ser tumores multicéntricos. Incluso parece como una zona de mastopatía, parece áreas de fibrosis nomás, pero al palpar es una consistencia sólida. A la histología que voy a encontrar, nidos o filas en realidad, filas de células neoplásicas atípicas, la famosa fila india que le llamamos. Podemos ver a mayor aumento áreas donde las células tienen mucosecreción, células individuales mucosecretantes, un carcinoma lobulillar o lobular invasivo, el otro patrón morfológico. Recordar, estos tumores son multicéntricos, por eso es muy importante siempre una buena evaluación, ¿sí? Realizar esas coloraciones que le dije de inmunohistoquímica para un tratamiento bien efectivo. El ductal generalmente es más localizado, único. Estas, sin embargo, suelen ser, como les digo, múltiples. Y vean ustedes la macroscopía, es más irregular la morfología de los tumores. A diferencia de los anteriores, acá lo que se agregaría es la caderina, la ecaderina. ¿Cómo son los tumores lobulillares? Son ecaderina negativa. Son células poco cohesivas. Las células están separadas en forma individuales, en fila, ¿sí? Diferente. ¿Con quién voy a diferenciar? Con la forma poco diferenciada, ¿verdad? Por ejemplo, del tumor ductal. Pero lo clásico es que estas suelen ser células individuales. No hacen ductos, no hacen el patrón ductal y son negativos para la ecaderina. Sin embargo, el ductal suele ser positivo. Miren aquí, fíjense entonces el pleomorfismo celular. Acá yo no utilizo esos criterios que hace rato les dije de formación de túbulo, de núcleo, de mitosis, ¿no? Eso es para el ductal, para el tipo no especial. Sin embargo, en este lobulillar yo informo carcinoma lobulillar, infiltrante, ¿verdad? Y voy mencionando las características. Y porque estos tipos de tumores son de alto grado, ¿sí? Alto grado, con un alto índice mitótico. Otra variedad ya incluso que es el tipo pleomórfico, mucho pleomorfismo, mucha atipia nuclear. El otro patrón que estamos viendo aquí, fíjense, una resección, una cuadrantectomía probablemente. Aquí vemos la pieza macroscópica. Noten ustedes, son tumores pequeñitos,
múltiples parecen, aisladas algunas de ellas, ¿no? Como unas cicatrices. Entonces, ¿qué vemos a la histología? Fíjense, se ven llenos de ductos. Tengo que decir también como un ductal, pero a diferencia del ductal, ¿cuál va a ser? Que el ductal, ¿se acuerdan? Era como una masa bien delimitada. Estas son más pequeñas y suelen ser múltiples. Y veo que tiene ductos, ¿sí? Tiene ductos, pero no tiene mucha desmoplasia, como la que acabamos de ver para un carcinoma ductal, para un carcinoma no especial, ¿sí? Que es lo llamativo. Si vamos a decir, este tiene mejor pronóstico que el anterior. Puede estar dentro del grupo de un luminal A probablemente, un carcinoma tubular invasivo. Vemos otro tipo de patrón, que es un carcinoma cribiforme, ¿sí? Patrón cribiforme, invasivo. O aquí otra variedad, que es el micropapilar invasivo. ¿Se acuerdan de los ductales in situ? Y bueno, de ellas progresaron y aparecieron estas variedades histológicas, de tipo cribiforme, de tipo micropapilar invasivo. O la otra, como esta que vemos aquí, que tiene la particularidad de ser mucosecretor. Hay secreción mucinosa, donde esa secreción hay lago de mucina y las células parece que están flotando, las células neoplásicas. Y al corte macroscópicamente estos tumores parecen que tienen moco. Esa es la característica de un carcinoma mucinoso invasivo. Tienen peor pronóstico que lo anterior que acabamos de ver. Esta es otra de las variedades histológicas, que es el carcinoma metaplásico invasivo. Metaplásico, ¿por qué? Porque puede ser componente epitelial, ¿no? Parece células escamosas. Miren aquí, parecen trabéculas óseas de tipo condroide o de componente mesenquimatoso. Esa es la característica que suele tener este carcinoma metaplásico. ¿Y de dónde viene? Del componente epitelial especialmente esa parte epitelial. Alguna de las células tiene esa morfología, dando lugar a esta estructura histológica, el carcinoma metaplásico invasivo. Acá podemos ver otra variedad que es el carcinoma microinvasivo. Atiendan el término. Cuando hablamos de un carcinoma microinvasivo, tiene que alejarse. Acá ven ustedes, estos son carcinomas ductales de tipo comedo, parece. Está también in situ, de tipo comedo, de tipo cribiforme. Y voy a observar que de esta se aleja justamente la infiltración. Y para eso puedo usar marcador, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la progesterona, el estrógeno, ¿verdad? Me van a ir marcando para ir viendo este tipo de lesiones. Carcinoma microinvasivo. Bien, eso en relación a la parte epitelial neoplásico. Acá vemos una de las lesiones benignas frecuentes que vemos en pacientes jóvenes que se origina del componente estromal. Ya habíamos estudiado ya dentro del capítulo de neoplasia, ¿se acuerdan? Como un tumor mixto, que es el fibroadenoma. Hay componente epitelial y hay componente estromal. Son tumores bien delimitados, ¿sí? Que es el fibroadenoma. Fibroadenoma, componente epitelial que va proliferando y hay también componente estromal, pero sin atipia, ¿sí? Son tumores bien delimitados, sólidos, que vemos habitualmente en pacientes jóvenes. Pueden ser únicos o múltiples. Hay dos patrones que le llamamos intracanalicular y pericanalicular. No tiene importancia relevante en la clínica, pero lo importante aquí es diferenciar, por ejemplo, de los tumores ya malignos mesenquimales, que son los llamados filodes, que vamos a observar enseguida. Entonces, esto sería un tumor bien delimitado, con componente epitelial y componente estromal. Por ejemplo, un fibroadenoma reciente, donde es bien celular, mucho componente epitelial. Cuando el fibroadenoma envejece, ya se va produciendo una marcada hialinización del estroma, como que se fibrosa. Y lo otro que es llamativo es como una estructura capsular, ¿verdad? Fíjense ustedes, acá se ve como una cápsula que lo va delimitando.
Eso se hace una punción, entonces se ve ese estroma que tiene de fondo y ese componente epitelial sin atipia. Diferenciar de este otro tumor, que también parece bien delimitado, que estamos viendo aquí con un aspecto carnoso. Fíjense aquí, incluso acá medio papilar parece, que son los llamados tumores filodes. A diferencia del anterior, estos filodes generalmente lo vemos en pacientes mayores, 50 años para adelante. Sin embargo, un fibroadenoma vemos más en pacientes jóvenes. Este filode puede ser de bajo grado, de alto grado y de grado intermedio. Y ese de bajo grado es el que tengo que diferenciar con el fibroadenoma. Miren aquí, fíjense, es bien circunscrito también, ¿sí? Bien delimitado. Pero ¿cuál es la diferencia? Su estroma, porque acá también hay componente epitelial, pero su estroma es muy celular. Eso es lo que me va a llamar la atención para hacer el diagnóstico diferencial con el fibroadenoma. Algunos como esta son más agresivos de repente porque tiene bordes infiltrativos. Tumor filode siempre es muy importante ver los bordes entonces. Para hablar justamente de la forma circunscrita o un borde infiltrante. Aquí vean ustedes la atipia que va a presentar. La forma leve que les dije, el estroma muy celular. Diagnóstico diferencial con mi fibroadenoma. La forma moderada, sin embargo, ya hay mayor atipia. Y la forma marcada, un filode de alto grado, muy celular y que de repente puede tener un alto índice mitótico. Tumores filodes, entonces me fijo en la celularidad estromal. Eso es lo que miro, no el componente epitelial. Me fijo en el estroma, uno de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. Miren ustedes el componente celular. La atipia de la celularidad del estroma. ¿Qué componente estromal es el que se altera? Es el estroma intralobulillar. ¿Sí? Entonces, en el tumor filodes me fijo en la atipia estromal, la cantidad de estroma que hay y el componente estromal. Esos son los criterios en los que me voy a fijar. Después me fijo en los bordes, ¿verdad? Si tienen borde bien circunscrito o bordes infiltrativos. Hablo de un tumor filode benigno cuando tiene menos de 5 figuras mitóticas en 10 campos a mayor aumento. Un tumor filode borderline cuando tengo de 5 a 10 figuras mitóticas en un campo de 10 aumentos. Y un tumor filodes maligno cuando veo más o igual a 10 mitosis por 10 campos a mayor aumento. Fíjense aquí la mitosis anómala que va presentando y el estroma muy celular. Eso es lo que llama la atención. Entonces, nos fijamos en la celularidad, en la atipia celular y nos fijamos en la cantidad de mitosis que tiene, ¿sí? Para agradar a los tumores filodes. Entonces, acá pueden mirar y fíjense, ¿por qué le llamamos filode? Porque tiene un crecimiento como una flor, dice, ¿sí? Como una estructura, como una flor que va creciendo. Incluso parece dentro de una estructura quística, como la que vimos en la primera imagen, que puede ver y puede tener un sobrecrecimiento estromal. Miren lo que es, muy celular, extensa celularidad del estroma, casi nada de componente epitelial. ¿Y con quién hago mi diagnóstico diferencial? Miren aquí, tenemos un fibroadenoma, ¿sí? Es un tumor bien delimitado, encapsulado, y voy a fijarme en su estroma. Y acá justamente ese estroma no tiene atipia y tampoco muy celular. Sin embargo, en un filode esa es la característica, es que es muy celular y puede tener atipia, ¿sí? Aquí, miren, fíjense, comparen con esta, medio parecido, porque incluso puede tener como una cápsula. Pero colocando a mayor aumento, yo veo esa celularidad marcada en un tumor filode, pero benigno, ¿verdad? Sin embargo, esta ya la celularidad un poco más alta, miren aquí la mitosis, el tamaño. Estos tumores no suelen ser muy firmes. Generalmente el fibroadenoma es sólido, firme. Estas generalmente son sólidos y en áreas reblandecidas parecería. Y esta es la otra variedad, un tumor maligno, ¿sí? Tiene un tamaño abismal muchas veces este tipo de lesiones y se puede ver en pacientes en edad que oscilan entre los 50 para arriba.
no vemos en pacientes muy jóvenes un tumor filoide. Pero en medicina nunca es 1+1=2, ¿verdad? Eso ustedes saben, que podemos ver casos justamente en la que sí puede aparecer este tipo de lesiones. Que vemos en este caso, noten ustedes, marcada tibia, ¿verdad? Y el estroma, miren lo que es. Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial con ese carcinoma metastásico que hace rato vimos, o metaplásico que habíamos visto, porque parece que ahí es componente óseo incluso, pero es el mesenquimatoso el que va presentando esa tibia, no el componente epitelial, es el mesenquimatoso. Bueno, muy bien. Se me dio cortita nuestra clasecita de